Bien, estimados estudiantes, buenos días. Bienvenidos a esta sesión cuyo propósito es recuperar la clase que no se pudo concretar debido a unas circunstancias personales, pero que en coordinación con el delegado Farid se acordó tener esta sesión en esta modalidad hoy día, considerando además que para hoy día la universidad ha previsto actividades. Hola, ¿no me escuchan nada? ¿Todos no me escuchan nada? ¿Pajuelo nomás no me escucha? Sí se escucha, profe. Ok. A ver, Pajuelo, debe estar seguro concentrado en su videojuego que te está neutralizando el audio del Zoom. A ver, Pajuelo, ¿me confirma si ya me escuchas? Y ahora o ya no se me. Hola. Yo soy el orador escuchado, profe. Ya, correcto. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, a concretar algo. Ya, a ver, quiero ubicar un material. Un momentito. Eh, eh, bien. A ver, vamos a tratar también de avanzar en esta sesión lo que ha ido quedando pendiente por los viernes anteriores. Ya en realidad espero esta semana finalizar con esa primera unidad porque es fundamental tener una claridad, en realidad un dominio, bien, un dominio de los planteamientos teóricos alrededor de la anomia, entender su relación con la desviación social, así como los vínculos de la anomia con el delito, con el crimen, y ponerle una especial atención al modelo conceptual que desarrolló a partir de 1930-35 y que luego se hace público en 1938, Robert King Merton, un sociólogo estadounidense que se preocupó por el estudio de la estructura social y la anomia, y que precisamente se titula así su trabajo original. Robert Merton, en ese trabajo, nos presenta su conjunto, toda su estructura nos presenta su estructura conceptual, todo su aparataje instrumental teórico para poder analizar esos procesos tan complejos, bien como la criminalidad, la desviación social y por lo tanto la anomia. Y como ya lo habíamos anotado, Merton en realidad lo que consigue es reelaborar la categoría de anomia que inicialmente la plantea Emilio Durkheim. Bien, entonces voy a presentar el material para sobre este documento ir realizando la disertación. Bien, comencemos entonces. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a mirar el trabajo de Robert King Merton, publicado en el año 1938. El trabajo se titula Anomia y estructura social. Por lo tanto, en la presente sesión vamos a mirar esta categoría de la anomia desde la perspectiva mertoniana, porque
Merton lo que hace es retomar y reformular el enfoque de Durkheim para poder explicar y acercarse a una comprensión estructural de cómo es que se generan las condiciones para la desviación social y para el crimen. Es decir, a partir de qué condiciones surge el crimen. Por lo tanto, esta es una perspectiva sociológica estructuralista. Es decir, hay condiciones externas que Durkheim llamaba hechos sociales que configuran, que propician, que configuran, que propician la desviación y el delito. Desviación social. Ya sabemos que la desviación social es es entendida como aquella situación en donde se afectan las normas, los valores socialmente aceptados por una comunidad, por una colectividad, por un grupo social en la sociedad. Y el delito es una forma específica de desviación social que lo que hace es afectar bienes jurídicos que están protegidos por la ley, como por ejemplo la vida, la propiedad, la libertad de las personas, etcétera. En el caso peruano tenemos todo un catálogo de delitos que están tipificados como delitos en un documento normativo llamado el Código Penal. Así es que en esta sesión vamos a mirar con mayor énfasis esas tensiones. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de la teoría de la tensión? ¿Recuerdan cuáles son esos aspectos que tensionan, que entran en conflicto, que entran en tensión? Por un lado tenemos los aspectos de orden cultural y por otro lado tenemos los aspectos de orden estructural e institucional. Entonces, reparar en esas tensiones, por ejemplo, entre los denominados objetivos culturalmente valorados y los medios legítimos para alcanzarlos, conllevan, aperturan diferentes formas de adaptación social. Algunas de estas formas se derivan en conductas desviadas. Entonces aquí ya estamos colocando algunos conceptos relevantes, conceptos de peso, que fluyen o que emergen de la propuesta de Robert Merton, cuando analiza la relación entre anomia y estructura social. Pues esos conceptos son anomia propiamente dicho, el concepto de la tensión entre la estructura y la cultura, los objetivos culturalmente valorados y los medios legítimos para alcanzar esos objetivos y la escala de adaptación social. Por lo tanto, esta es una mirada estructural, como ya lo hemos anotado en la introducción. Es una mirada estructural porque nos permite analizar sociológicamente el delito no como una acción individual. Ojo, no como una acción individual. A ver, un momento, a conectar la batería porque me ha salido una alerta de la batería. Estoy en clases desde las 8 de la mañana y termino con ustedes, luego empiezo a la 1 hasta las 2:40 creo. Y luego en la tarde empiezo a las 3:20 creo, hasta las 5:10. Y en la noche tengo mis clases mías, donde yo soy alumno, desde las hasta las 11 de la noche más o menos. O sea, es un día intenso. Mientras otros protestan, otros avanzamos. Problema de adaptación. Ese es un problema ya de adaptación total mía, como lo van a ver en en la teoría. Ya, la teoría les va a ayudar a entender eso. Entonces, esta es una mirada, decimos, estábamos diciendo, de tipo estructural, ¿no? Algo que siempre señalo en las sesiones. Esa gran preocupación que yo expreso porque el estudiante logre interiorizar la diferenciación entre la teoría estructuralista y la teoría subjetivista. De otra forma, la teoría de la estructura, la teoría de la acción. De otra forma, la sociedad por un lado y el individuo por otro lado. Esa perspectiva de establecer esas distancias, esos márgenes de separación entre lo uno y lo otro, en la sociología se conoce como la
dualidad teórica. Bien, por lo tanto, la perspectiva de Merton, al igual que la de Durkheim, se ubican en la perspectiva o en el paradigma teórico del estructuralismo, las teorías estructuralistas. Por eso que la mirada que nos da Merton a partir de su obra Anomia y Estructura Social nos permite comprender el delito no como una acción individual, sino como un fenómeno que está enraizado, moldeado por las desigualdades y por las contradicciones del orden social. Esos serían los hechos sociales, externos y coercitivos sobre el individuo. Bien, ese es un marco de entrada para el estudio sistemático de la propuesta teórica de Merton. ¿Qué es lo primero que podemos anotar entonces? Miren, ahí he colocado a modo de un escaneo, a modo de un facsímil, la captura del artículo original de Robert Merton que se titula Estructura Social y Anomia, publicado en 1938. Entonces, a modo de una agenda, podemos orientarnos para el desarrollo de esta sesión recordando qué es la anomia y cómo lo entiende Merton a la anomia, es decir, cómo la reformula y cómo la amplía a partir del planteamiento inicial de Durkheim. A ver, ¿alguien se anima a recordar qué es la anomia en base a lo que hemos visto la semana pasada? ¿Alguna intervención? A ver, bueno, mientras se animan, voy avanzando entonces. Bueno, la anomia, en términos generales, alude a un estado de desorganización normativa en la sociedad. Durkheim planteaba, por ejemplo, que era la falta de la regulación o cuando entra en un proceso de debilitamiento de la regulación institucional. Hasta allí los alcances de Durkheim. Y Durkheim añadía que el suicidio era una manifestación de la anomia, porque el individuo, al no sentirse integrado ni cohesionado hacia el tejido, hacia la estructura social, tomaba la decisión de acabar con su vida. Y apareció uno de los cuatro tipos de suicidio plasmadas en la obra El suicidio de Durkheim sobre el suicidio anómico. O sea, esa desorganización normativa, esa desregulación en la concepción durkheimiana va a ser redefinida por Merton. Entonces, Merton dirá que esa condición de desregulación, de desorganización normativa, es decir, la anomia va a surgir cuando hay una tensión entre metas culturales y los medios institucionalizados para alcanzar esas metas. Si ustedes pueden verificar el texto original, eso está textual en el documento original de Merton. La anomia entonces en Merton surge cuando hay una tensión, cuando no encajan las metas culturales, digamos las aspiraciones, los propósitos de desarrollo personal con los medios institucionalizados, cuando no encajan, cuando no son compatibles, cuando no tenemos los recursos, y no me refiero solo a los económicos, también pueden ser los sociales, los culturales, los políticos, los simbólicos, al estilo de Bourdieu, para alcanzar las metas culturales. Allí aparece la anomia. Entonces conviene recordar algunas categorías clave en Merton. Entre esas categorías clave, nosotros tenemos, por ejemplo, la categoría de las metas culturales. ¿Qué son las metas culturales? A través de un ejemplo se entenderá mejor. El éxito económico. Quiero tener éxito económico. Por lo tanto, son las aspiraciones que se definen socialmente. Luego tenemos los medios institucionalizados. El medio, o sea, a través de la educación logro éxito económico. Ejemplo de un medio institucionalizado puede ser la educación. ¿Eso qué significa? Que son normas legítimas para alcanzar metas. Tomo el camino de la educación para poder tener un ascenso económico.
una mejora económica que va a retribuir en la mejora de mis condiciones de vida, mayor nivel de calidad de vida. Una tercera categoría clave es la perspectiva teórica de la propuesta de Merton, estructura social. Cuando hablamos de estructura social en Merton nos estamos refiriendo a esa organización desigual de las oportunidades. Es decir, hay una distribución desigual de las oportunidades. Unos tienen mayores ventajas, otros tienen menores ventajas para beneficiarse de las oportunidades. Por lo tanto, la estructura social alude a una característica central en la noción de Merton, que es la organización desigual de las oportunidades. A lo que Merton expresamente dirá, la presión para alcanzar el éxito puede llevar a ignorar los medios legítimos. Es decir, si yo me obsesiono con que debo de alcanzar el éxito económico, puede hacer que me desvíe del uso de los medios institucionalizados, de las normas legítimas para alcanzar mi éxito económico, los ignore a los medios legítimos, por lo tanto, caigo en desviación social. Entonces ahí tienen la evidencia teórica debidamente citada que ustedes podrán verificar en el texto original de Merton. Esto a modo de categorías clave. Merton va a presentar además en 1938 una tipología o una clasificación de la adaptación a la anomia. Ojo, que nosotros podemos mirarlas como las 5 respuestas al conflicto entre las metas culturales y los medios institucionalizados para alcanzar esas metas culturales. Miren, este documento que nosotros estamos analizando, que es el trabajo, que es en realidad un ensayo titulado La estructura social y la anomia, es un ensayo muy influyente. Es un ensayo que constituye un pilar fundamental para el análisis sociológico del delito, para el análisis sociológico de la desviación y también para analizar la adaptación individual frente a las tensiones estructurales de las sociedades contemporáneas, las sociedades del presente. Entonces, en ese marco, Merton conceptualiza la anomia no como un mero estado de desorganización social al estilo durkheimiano, sino como el producto de un desajuste, de un quiebre entre las metas culturales que están prescritas, que son legítimas, y de los medios que están institucionales, es decir, formalizados para alcanzar esas medias legítimas. Entonces aquí ya nos estamos adentrando a explorar cuál es el núcleo de la teoría de Merton con relación a esta temática. El núcleo de la teoría se encuentra en el análisis de estas 5 respuestas o digamos 5 modos de adaptación individual a esa tensión o a ese conflicto de metas y medios. Y ahí aparecerán, por ejemplo, estos modos de adaptación llamados la conformidad, la innovación, el ritualismo, el retraimiento y la rebelión. Cada una de estas formas de respuesta o de adaptación individual a esa tensión entre medios y metas va a emerger cuando el acceso legítimo a los medios para alcanzar las metas culturales, especialmente el éxito económico, se distribuye de manera desigual en la estructura social. Entonces, la principal característica en la noción de Merton de la estructura social es la desigualdad de las oportunidades, principalmente para alcanzar el éxito económico. En eso le pone énfasis Merton. En la diapositiva nosotros vemos la nota de conformidad que alude a que se aceptan tanto las metas como los medios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la conformidad como una forma de respuesta, como una adaptación?
a la estructura social. Significa que la conformidad es la respuesta que puede entenderse de mayor uso, que puede entenderse como la más común en sociedades que son relativamente estables. Entonces, eso nos hace mirar ya a la sociedad peruana. Relativamente estable. La sociedad peruana no es una sociedad estable, es inestable, fragmentada, dispersa. Entonces, ¿el individuo qué cosa hace? Acepta tanto las metas culturales, ejemplo, el denominado sueño americano. Los migrantes que están en Estados Unidos son latinos, la mayoría, peruanos muchísimos. El principal destino de la migración de los peruanos es Estados Unidos, luego otros países europeos, etcétera. El sueño americano del éxito material, como una meta cultural. Y como los medios institucionalizados puede ser la educación o el trabajo duro, el trabajo sacrificado, el trabajo arduo. Entonces, ese modo de adaptación llamado conformidad, conformidad, ese modo de adaptación, ¿qué cosa representa? Representa que tanto las metas culturales y los medios normativos están integrados para poder alcanzar las metas culturales. Y aquí vamos a encontrar que es característico, es propio de las personas, de los individuos que, aunque enfrentando una serie de limitaciones y de obstáculos estructurales, continúan creyendo en la legitimidad del sistema, la conformidad. Quizás podríamos nosotros anotar algunos ejemplos con relación a lo que estamos ahora manifestando. Y un ejemplo, mirando la realidad peruana, respecto de la adaptación en tipo de conformidad, en donde se muestra la aceptación de metas y de los medios legítimos, que hay una integración entre ambas, podemos presentar el siguiente ejemplo. Un ejemplo. A ver, un grupo de estudiantes universitarios que proceden de zonas rurales, que a pesar de las dificultades económicas, siguen el camino abrazan el camino a la decisión de la educación formal con la esperanza de un ascenso social a través de la obtención de un título profesional. Y ahí aparecerán, digamos, programas tipo becas, como Beca 18, digamos, que se convierten en un mecanismo de movilidad a través y constituye un medio legítimo. Un segundo ejemplo, pensando en los emprendedores. Pequeños emprendedores que pueden tener trabajo formal, ¿no? En sectores como servicios, en sectores de comercio, en gastronomía, ¿no? Que toman la decisión de apostar por el crecimiento económico siguiendo un conjunto de normas del sistema tributario, del sistema legal, del sistema de control municipal. Entonces hay una integración entre las metas culturales y los medios legítimos, tanto en el ejemplo de los estudiantes que proceden de lugares no muy favorecidos económica, social y materialmente, que encuentran como un medio de alcanzar su superación personal para alcanzar un título profesional en un programa tipo Beca 18. Y en el otro caso, pequeños emprendedores, ¿no? Que pueden estar en el sector de los servicios, o sector en el comercio, en el sector turístico, en el sector gastronomía o en cualquier otro sector de la actividad económica en nuestro Perú, bueno, apuestan por el crecimiento de la economía y siguen todas las normas y las reglas institucionalizadas. O sea, no defraudan al Estado, no caen en desviación ni en delito, más bien confían en el sistema. La segunda forma de adaptación a la anomia que encuentra en su análisis sociológico Merton se conoce como la innovación. Entonces ahí va a haber una aceptación de las metas, pero va a haber un rechazo de los medios. Ojo, acepta las metas, o sea, las metas culturales, sus intereses, quiere seguir sus sueños,
pero rechaza los medios legítimos, los medios institucionales, los medios formales, los medios legales, los rechaza. ¿Cuándo ocurre esta forma de respuesta, esta adaptación a la anomia o a la adaptación a esa tensión entre las metas y los medios? Se va a producir cuando las personas internalizan las metas culturales, pero no tienen acceso a medios legítimos para poderlas alcanzar. Entonces, se recurre a utilizar medios alternativos, generalmente ilícitos, para alcanzar el éxito. Este es un tipo de adaptación muy característico en quienes aceptan tener éxito, pero que rechazan los medios legítimos. Y los medios legítimos los sustituyen por otros medios ilegales. El crimen organizado, por ejemplo. Así es que se encuentra, y ahí podemos nosotros ubicar la raíz estructural de gran parte del comportamiento delictivo. Para que se entienda mejor, anotaré también algún ejemplo. Un par de ejemplos, como le hicimos hace un momento. Entonces, ya hemos dicho la parte teórica, la innovación que acepta las metas, hay un rechazo de los medios legítimos y por lo tanto se toman alternativas, que generalmente pueden ser medios ilegítimos o ilícitos. Un primer ejemplo sería un grupo de jóvenes que al no encontrar oportunidades laborales en el mercado formal, se insertan en una economía ilegal, como por ejemplo el narcotráfico en el Brain, en el valle conformado por los ríos Apurímac y Mantaro. ¿Para qué? Para alcanzar éxito económico. Ahí hay un caso de innovación. Acepta las metas, sus propósitos, sus objetivos personales, pero como no hay acceso o hay rechazo a los medios legítimos, a los medios institucionalizados, no pueden ingresar al mercado laboral regular, pero encuentran la posibilidad de insertarse en economías ilegales. Ejemplo, el narcotráfico en el Brain. Un segundo ejemplo, conectado directamente con la forma de la innovación, es que funcionarios públicos, o sea, servidores del Estado, que al tener un bajo sueldo y por lo tanto escasas posibilidades de promoción, es decir, de ascenso, de ascender en el trabajo y por lo tanto con el ascenso viene un mejoramiento de los ingresos, al no tener eso, se involucran en esquemas de corrupción para poder lograr el crecimiento personal, el enriquecimiento. Entonces ahí hay una innovación. Y cuando hablamos de esta innovación ya estamos hablando del delito en realidad. Bien, estamos hablando del delito. Una tercera forma de adaptación a esa tensión entre metas y medios es lo que Merton va a denominar el ritualismo. Ojo, eso va a ser a la inversa de la innovación. Va a rechazar las metas culturales, pero va a aceptar los medios. Hay un ritualismo. Entonces, ¿qué hace el individuo? Abandona sus metas culturales porque las considera inalcanzables, las considera irrelevantes. No, ¿qué voy a poder lograr eso? No, eso no es para mi grupo social, el ritualismo. Pero continúa adhiriéndose rígidamente a los medios institucionales. Un ritualismo que podría parecer un conservadurismo extremo, ¿no? Merton dice que esta forma se manifiesta en una devoción compulsiva a las normas sin tener en cuenta las metas culturales que originalmente las justificaban. Cita textual. Y esto es común en burocracias, ¿no? Donde la adhesión a las reglas reemplaza la orientación hacia los resultados. En este momento ustedes deben estar pensando en una institución, ahorita una institución cercana a nosotros. Entonces, dice que hay burocracias que se adhieren a las reglas y esa adhesión reemplaza hacia los resultados. O sea, están más concentrados en el burocratismo, en el papeleo, ¿no? En inventar cada paso, complejizar un procedimiento, pero que su esencia la descuidan.
rechazan, no priorizan los resultados. Hay un ritualismo al burocratismo. Podemos añadir otros ejemplos también para entender mejor a qué se refiere esta otra forma de adaptación a la atención. Digamos que podemos mencionar otro ejemplo. Ya sabemos, ¿no? Ritualismo es rechazo a las metas culturales y aceptación rígida de los medios. Una especie de conservadurismo extremo. Por ejemplo, podemos encontrar a funcionarios públicos que no aspiran al éxito de poder ascender, ¿no? Y que cumplen mecánicamente con procedimientos que están burocratizados, que priorizan el cumplimiento de las reglas sobre la efectividad del servicio. No le interesa el resultado. Vamos a cumplir con lo que dice la ley. Y ese es el Estado. Ese es el Estado peruano y mucho Estado en la región. Y muchos otros estados también, otros países, otros confines del mundo. Otro ejemplo puede ser mirando a los maestros o a los profesores, a los maestros en escuelas en el ámbito rural, ¿no? Que no tienen mayor expectativa de una mejora profesional, que no tienen una proclividad a impactar eficientemente en sus estudiantes, así que se enfocan únicamente en registrar su asistencia, en completar tareas formales y no cuestionan para nada el sentido de su labor. Es decir, una adhesión formal a las reglas formales. Y no hay mayor sentido de preocupación por su labor, por su esencia, por su función, por su contribución. Eso se conoce como ritualismo. El otro modo de adaptación que nos plantea Merton se conoce como el retraimiento. El retraimiento significa que hay un rechazo a ambos, es decir, se rechazan las metas culturales y se rechazan también los medios institucionalizados. ¿Qué cosa implica el retraimiento? Implica, ya lo hemos dicho, rechaza los dos elementos que generan la tensión, los rechaza los dos, tanto las metas como los medios. Y esto es algo muy característico en quienes han renunciado a las expectativas sociales. Y Merton utilizaba un ejemplo para mostrar de manera más eficiente a qué se refiere esta categoría del retraimiento. Lo ejemplificaba, por ejemplo, con los vagabundos, con los drogadictos, con los crónicos alcohólicos. Sostenía que se trata de individuos que, incapaces o no dispuestos a competir por el éxito culturalmente prescrito, se marginan en el sistema sin proponer alternativas. Es decir, en términos comunes, respiran porque el aire aún no se vende. Un retraimiento. Podemos complementar esto con fines didácticos y de con mejor comprensión de la parte teórica, pues con algunos ejemplos. Los ejemplos que podemos anotar para el retraimiento pueden ser, claro, ya hemos hablado de los drogadictos, de los alcohólicos, etcétera, de los vagabundos, y podemos abundar en ejemplos sobre ello, personas que se encuentran en situación de calle en Lima metropolitana. Han abandonado toda aspiración a metas sociales, convencionales, viven a la margen del sistema educativo, al margen del sistema laboral, desconectados de su vínculo familiar. Retraimiento, rechazo tanto a metas como a medios. Podemos tener otro ejemplo. Jóvenes con consumo crónico de drogas en barrios de la periferia de ciudades grandes como Lima, Trujillo, Arequipa, Ica, etcétera, que se encuentran excluidos del sistema educativo y excluidos del mercado de trabajo formal e informal. Retraimiento. Hay un rechazo a ambos, a los medios culturales, a los medios institucionales y a las metas culturales. Luego, la quinta forma de adaptación a la tensión entre las metas y conflictos se conoce como rebelión. Y aquí Merton hace una importante distinción respecto de los cuatro anteriores modos de respuesta o de los tipos de adaptación.
La rebelión, ¿qué va a representar? Pues es un rechazo activo tanto a las metas como a los medios existentes, pero que tiene una propuesta de un nuevo sistema de labores, porque pretende sustituir ambas, pretende sustituir las metas culturales y pretende sustituir los medios institucionalizados, y pretende implantar un nuevo sistema de valores. Entonces, Merton dirá textualmente lo siguiente: los rebeldes no solo rechazan el orden existente, sino que procuran sustituirlo por otro diferente que redefina tanto las metas culturales como los medios legítimos. Entonces, esta forma de adaptación es muy típica en los movimientos revolucionarios, en los movimientos contraculturales, que lo que buscan es transformar radicalmente el orden social, ¿no? Y podemos quizás añadir en esa misma dirección y en ese mismo sentido algunos otros ejemplos, ¿no? Y ya hemos dicho descriptivamente, mirando solo la teoría, que esta forma de adaptación llamada rebelión no solamente rechaza los fines y los medios dominantes, sino que propone nuevos valores sin medios alternativos. Hemos ejemplificado con los movimientos revolucionarios, los grupos contraculturales, con las ideologías radicales que buscan transformar un orden social establecido. Pero además podemos anotar ejemplos más concretos que fluyen de nuestra propia realidad, de nuestra realidad sociocultural, digamos. Un primer ejemplo dentro de este tipo de adaptación podrá ser los movimientos indígenas amazónicos que cuestionan el modelo extractivista del Estado, ¿no? Esto tiene que ver con la atención o con las perspectivas del desarrollo, con las concepciones del desarrollo. Entonces, estos movimientos indígenas amazónicos que no están de acuerdo de cómo el Estado explota los recursos naturales y agrede a la naturaleza por su lógica solo de el crecimiento de la economía mediante un modelo primario exportador, estos movimientos indígenas proponen sistemas alternativos de desarrollo que pueden estar basados en una cosmovisión indígena, que pueden estar basados en el respeto por el medio ambiente y que la concepción de desarrollo procure relaciones de armonía entre el hombre y la naturaleza. Otro ejemplo pueden ser los colectivos sociales en donde participan jóvenes, en Lima, digamos, y que promueven economías solidarias, que promueven la autogestión, que promueven la educación comunitaria como mecanismos, como estrategias o como formas alternativas al sistema neoliberal y al sistema competitivo y dominante. Bien, entonces ahí tenemos un conjunto de herramientas categoriales, de marcos teóricos, de marcos conceptuales, acompañados de diferentes ejemplos para entender la propuesta de Merton de cómo es que se resuelve o cómo se responde por parte de los individuos cuando surge la tensión entre metas culturales y los medios institucionales. Entonces, las formas de adaptación son o van desde la conformidad, pasando por la innovación, en donde se sitúa el crimen, el ritualismo, el retraimiento y una forma que lo que pretende es sustituir tanto las metas como los medios, llamado rebelión. Bien, listo. Sigamos avanzando entonces con otra parte. Bueno, en el texto original ustedes van a encontrar esta figura, ¿no? Aquí nos muestra, ¿no? Por ejemplo, la conformidad acepta las metas culturales y acepta los medios institucionales. La innovación acepta las metas culturales y rechaza los medios institucionales. El ritualismo es a la inversa, rechaza los medios culturales, los objetivos culturales y acepta los medios institucionalizados. En el retraimiento no le interesa ni lo uno ni lo otro, y la rebelión lo que procura es sustituir lo establecido, quiere cambiar el orden social. Estos son los niveles de la adaptación ante la tensión entre los medios culturales, ¿no? Las metas culturales y los medios institucionalizados en la denominada teoría de la tensión entre la cultura y la estructura.
una perspectiva teórica para entender la criminalidad, el delito y la desviación social a partir de la propuesta teórico-sociológico de Robert King Merton, planteada en 1938 en su ensayo titulado Estructura social y anomia, recordando que se trata de una perspectiva eminentemente estructuralista. ¿Por qué? Porque todo lo que señala está influenciado por factores externos. Durkheim lo llamaría por hechos sociales externos y coercitivos al individuo. Entonces, más adelante constataremos que una de las críticas que se le hace a la teoría de Merton y por qué puede no ser tan aplicable en nuevas realidades criminales, porque se niega la capacidad de agencia y de racionalidad delictiva que puede construir un individuo. Bueno, esto ya lo hemos visto, entonces solo podemos afianzar que será ese tipo de adaptación llamado innovación, visto como un enfoque en la innovación, que está directamente asociado al crimen o al delito. Entonces, la innovación no es otra cosa más que la adaptación al delito. ¿Por qué? Porque se aceptan las metas, pero se rechazan los medios legítimos, ya lo hemos explicado. El ejemplo, la delincuencia económica por frustración estructural. Otro ejemplo, el robo, el fraude, la corrupción. Los innovadores sociales, es decir, los delincuentes en la categoría sociológica de Merton son innovadores sociales, sociológicamente. Claro, y para la justicia, para la ley, son delincuentes. Hay otras categorías sociológicas que resultan muy relevantes para entender mejor el planteamiento de Merton. Y estas categorías están incluso planteadas en el propio ensayo, en estructura social y anomia. Y nos recuerda algunas cosas, ¿no? En Merton, la anomia es esa desorganización normativa a consecuencia de la tensión entre los fines y los medios. Las metas culturales y los medios institucionales para alcanzar esas metas o fines o objetivos. La desviación no es otra cosa más que la forma como se adapta, que puede ser no conformista a la estructura social. La tensión estructural contradice valores y realidades sociales, valores, aspiraciones y la cosa concreta. Y por lo tanto, desde la perspectiva del funcionalismo estructural, el crimen es visto como parte del sistema social. Ese es un enfoque que complementa la mirada de Merton a este fenómeno. ¿Qué implicancias tiene esto para el análisis del delito? En primer lugar, desde la postura de Merton, se va a reconocer que el delito es una respuesta estructural a las desigualdades. Recordarán ustedes que en una de nuestras sesiones, en el aula, en la pizarra, dibujamos un diagrama, pero que previamente habíamos anotado que el delito no es otra forma que una manifestación del tipo o del modelo de sociedad. Entonces, el delito es una respuesta estructural a las desigualdades, porque la estructura social tiene una característica fundamental en Merton, que es la desigualdad de las oportunidades. Entonces, otra implicancia para el análisis del delito es que está basado en modelo de éxito sin acceso igualitario. Entonces ahí surge y se fortalecen, digamos, esas contradicciones o esas tensiones. Bien. Lo otro es que resulta relevante en el análisis del narcotráfico, resulta relevante en la violencia juvenil o en el crimen juvenil y también en la corrupción, es decir, en aquellos fenómenos que nosotros en un trabajo de 2020, publicado en el 2020 en una revista especializada en criminología y criminalista mexicana, planteamos como la criminalidad mayor, ¿no? Las organizaciones criminales, digamos, porque la teoría es estructuralista, ¿no? Relevante para el análisis de el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional, ¿no? El crimen juvenil o la corrupción. Esto nos plantea también algunas otras inquietudes.
Inquietudes como, por ejemplo, que van a estar directamente vinculadas alrededor de la siguiente cuestión. ¿Cuál es la vigencia? ¿Cuáles son los límites de la teoría de la anomia de Robert Merton en el análisis de la nueva realidad criminal peruana? De la nueva realidad criminal peruana. ¿Cuáles son esas? ¿Hay vigencia? ¿Tiene límites? ¿Es insuficiente? ¿Cómo podemos evaluar esto? Es decir, ¿cuáles son las implicancias para el análisis del delito a partir de la teoría de Merton? Lo primero que podemos decir antes de entrar a la vigencia de la teoría o antes de entrar a mirar qué aspectos podrían estar desfasados y cómo poder generar aportes complementarios, quizás atravesando una visión mucho más transdisciplinaria, podemos afirmar que esta denominada teoría de anomia que formula Merton, y eso no se puede negar, constituye una de las aportaciones más influyentes en la sociología del delito. Eso es indiscutible. ¿Cuál es la premisa central de la teoría de Merton sobre en la sociología del delito? O sea, ¿cuál es la hipótesis de Merton? Ya lo hemos dicho en reiterados momentos, ¿no? Pero conviene repetirlo. La hipótesis es que las tensiones estructurales entre los fines culturalmente prescritos, poníamos el ejemplo del éxito económico, y los medios legítimos disponibles para alcanzar esos fines culturales producen un estado de anomia. Es decir, la tensión produce la anomia. Es decir, una desorganización normativa que va a conducir a comportamientos desviados o comportamientos ilícitos. Por eso que Merton luego hace su clasificación pues, de adaptación a esa tensión. Aparece la tensión y la tensión ocasiona la anomia. Entonces el individuo se adapta en distintos niveles, formas y modos. Desde el conformismo, que lo acepta todo, la innovación, que acepta solamente las metas culturales y rechaza los medios legítimos, o una forma de ritualismo que rechaza a las metas culturales, acepta solamente lo normativo, los medios institucionalizados, o el retraimiento. No le interesa ni lo uno ni lo otro, o la rebelión. Se pretende el cambio de los objetivos o de las metas culturales como de los medios para alcanzar esos objetivos o metas culturales. Entonces, esa es la hipótesis central de Merton que luego se plasma en su modelo de interpretación de la adaptación a la anomia. La anomia es consecuencia de la tensión estructural entre fines culturales y medios institucionalizados para alcanzar esas metas o objetivos. Por lo tanto, hay una reformulación del planteamiento originario de anomia en Durkheim. Por eso que ustedes van a encontrar en algunos textos de sociología del delito que para referirse a la anomia de Durkheim se le dice anomia y para referirse, ¿no?, a las otras formas de anomia lo llaman anomie con e para establecer esa diferenciación, esa reformulación conceptual. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hasta qué hora tenemos? 12 y... ¿Me hacen recordar, por favor? 12:10. 12:10. Y ok, tenemos todavía unos minutos. Estábamos cuestionándonos sobre la vigencia, los límites, si podemos encontrar algunos aspectos desfasados en la teoría de Robert Merton para analizar la nueva realidad criminal, pensando en el Perú, por ejemplo, ¿no? Primero hemos planteado, bueno, esclarecido cuál es la hipótesis de la teoría y cómo aparecen alternativas o respuestas al surgimiento de la anomia como consecuencia de la teoría de la atención. Y ahora veremos qué tan vigente está la teoría. Es decir, podemos discutir alrededor de
la exclusión estructural o de la innovación criminal. Ojo con lo que estamos diciendo acá. La exclusión estructural se correspondería con qué? La exclusión estructural se correspondería con la mirada eminentemente estructuralista. Y la innovación criminal ya le está atribuyendo, y ustedes conocen la categoría porque ya estudiaron a Elías, ya estudiaron a Bourdieu, ya estudiaron a Giddens, con la innovación criminal, es decir, la capacidad de agencia, la capacidad que tiene innovar el criminal. Entonces, allí hay una vigencia de la teoría. Por lo tanto, el modelo teórico de Merton, el modelo mertoniano, digamos, se conserva muy pertinente para ese tipo de análisis. Tiene pertinencia porque en la realidad peruana, ¿no? O sea, en la medida que en el Perú se presentan todavía marcadas desigualdades socioeconómicas, hay una fragmentación social, hay una fragmentación territorial, por lo tanto la teoría es pertinente, o sea, lo estructural predomina. Entonces, nosotros podemos constatar empíricamente que hay sectores amplios de la población, especialmente en las zonas urbano o marginales o en las zonas rurales, andino-amazónicas, que carecen de acceso a medios institucionalizados, lo que se conoce comúnmente como la presencia-ausencia del Estado. No hay educación de calidad, no hay acceso a un empleo formal, no se logra alcanzar o consolidar un capital social que permita a esa población alcanzar las metas de éxito económicos que promueve la ideología dominante del progreso individual. Entonces, este desfase va generando ¿qué cosa? Pues un terreno muy fértil para la adaptación innovadora. ¿Qué cosa era la adaptación innovadora? El delito. Que describía muy bien Merton, dice, el logro de los fines sociales mediante medios ilegítimos, mediante la desviación social. Y allí podemos caer en una forma específica de desviación social, el delito. En el Perú actual, ¿no? Veamos, esto se manifiesta en qué? En la expansión de economías ilícitas. Ejemplo, el narcotráfico, la minería ilegal, en la tala, en el tráfico de tierras, en el tráfico humano, en el tráfico de armas, ¿no? Y otras formas organizadas de criminalidad en el ámbito urbano. Ejemplo, las extorsiones, el sicariato, el contrabando. Entonces, estas actividades suelen justificarse desde discursos meritocráticos alternativos que van validando el éxito material, aunque sea por medios ilegales. Es decir, construyen determinadas representaciones simbólicas que los jóvenes de más temprana edad aspiran a convertirse. ¿Recuerdan ustedes que una vez circuló en un canal de televisión unos jovencitos que tienen tomado una importante zona, creo que eso fue La Victoria o el Rímac, y le preguntaban, ¿y tú cómo te ves de aquí a cierto tiempo? Con mucha plata. Todo a través del crimen. Entonces, este tipo de fenómeno se acentúa en contextos donde el Estado es percibido como ausente, anomia, pues, ineficiente, un Estado corrupto. Y esto va erosionando la legitimidad de los medios institucionales. En palabras de Merton, podríamos manifestar lo siguiente como fundamento, ¿no? Una cita textual dice, la presión para lograr el éxito sin proporcionar medios accesibles para lograrlo puede fomentar patrones organizados de conducta desviada. Esto alrededor de la vigencia de la teoría para entender, comprender, explicar la exclusión estructural y la innovación criminal. Pero también a partir de la teoría hay algunos aspectos que pueden estar un tanto desfasados. Estamos hablando de 1938, Merton, un sociólogo estadounidense, con una observación inmediata de la realidad en el contexto norteamericano, que va a estar mediado temprana o tardíamente por determinadas condiciones que van a convertirse en factores de atracción para lo que luego significará el barrio de Chicago,
Y otros lugares en donde van a llegar algunos italianos y van a organizarse en bandas y va a desarrollarse la época de los gángsters, ¿no? Quizás la teoría de Merton está mediado por esos contextos históricos y sociocriminales. Veamos algunos aspectos desfasados. Por ejemplo, ¿cómo miraríamos desde esta teoría de la estructura social y la anomia la agencia criminal, ¿no? ¿Cómo miraríamos aquello que nosotros como sociólogos denominamos las subculturas? ¿Cómo podríamos analizar desde la propuesta de Merton algunas otras situaciones como eh, la criminalidad estatal o lo que Weber denomina el Estado patrimonialista? El Estado patrimonialista es el Estado que cae en manos de un presidente, de un funcionario corrupto. Esta realidad existe, esta es nuestra nueva realidad criminal en el Perú. Sin embargo, la teoría de Merton aquí sí presenta limitaciones para comprender ciertas formas actuales de la criminalidad en nuestra realidad peruana. Argumentaré. En primer lugar, el énfasis de la teoría de Merton tiene un énfasis estructural. Ese énfasis estructural, estoy hablando ahora de la dualidad, ese énfasis estructural tiende a diluir lo que nosotros sabemos que se denomina la agencia del actor. En este caso, la agencia del actor criminal. Es decir, de su capacidad de construir racionalidades propias, de crear subculturas organizadas y de utilizar la violencia no solo como una reacción a la exclusión, sino como una forma de acumulación de poder y de dominio territorial. Ahora, esto se hace más notorio, emerge esto con mayor fuerza, se hace más evidente en el surgimiento, en la emergencia de bandas criminales transnacionales. Ejemplo, el Tren de Aragua. La inserción del Tren de Aragua en el Perú no responde simplemente a una adaptación desviada frente a la frustración de metas económicas, como lo plantea el diagrama de la escala de adaptación de Merton. No solo responde a esa adaptación desviada frente a la frustración, sino responde a una racionalidad compleja de control social. Responde a una gobernanza alternativa, incluso a una cooptación del aparato estatal a niveles locales. Hoy las organizaciones criminales confrontan de igual a igual con el Estado. Confrontan desde lo individual hasta lo colectivo. Un sujeto que quiere quitar el arma de fuego, el arma oficial a un policía. Delincuentes reconocidos en trayectoria delictiva que confrontan con autoridades del poder político, que denuncian autoridades del poder político. Autoridades policiales que trabajan de manera articulada con organizaciones criminales. Hay una racionalidad compleja de control social, es una gobernanza alternativa ante un Estado, ante un aparato estatal totalmente cooptado por la criminalidad. Entonces aquí Merton resulta bastante desgastado o insuficiente. Un segundo argumento con relación a lo que estamos llamando aspectos desfasados para entender la agencia criminal, para entender la subcultura y para entender la criminalidad estatal, es que la teoría de Merton omite una reflexión crítica sobre el rol del Estado en la producción de los escenarios de ilegalidad o de los ilegalismos, de las ilegalidades. Entonces, las formas de criminalidad de cuello blanco, por ejemplo. Cuello blanco se refiere a los delitos que cometen la gente de poder económico, que ocupa una alta posición en la estructura social, ¿no? O
las formas de corrupción sistémica, ¿no? Que involucran a las élites políticas, a las élites empresariales, a las élites económicas del Perú. Por ejemplo, el caso Lavajato, el Club de la Construcción, entre otros, ¿no? Pues no responden a un déficit de medios legítimos. Si no responden, entonces estas formas de organización de la criminalidad ya no responden a un déficit de medios legítimos, institucionalizados, sino responden a una racionalización del delito como un mecanismo de acumulación y de perpetuación del poder. Ese racionalismo del delito significa que se planifica delinquir, se constituyen empresas del delito. Las empresas del delito es el equivalente a una organización criminal, hay una intención, o sea, se planifica delinquir. Eso se conoce como racionalidad criminal. Y esa es una capacidad de agencia del individuo. Por lo tanto, sería mejor entendido desde una perspectiva subjetivista, desde la agencia o desde el individuo, no desde la concepción de la dualidad, de la estructura por un lado y la acción por otro lado. Entonces, en ese sentido, la propuesta teórica de Merton, es decir, la teoría de la anomia de Merton, puede resultar insuficiente para abordar el delito desde una perspectiva de clase dominante, ¿no? La perspectiva de Merton es de una perspectiva de clase dominante, de estructuras que se imponen sobre los individuos. Bien, y en orden con esta revisión crítica de la propuesta teórica de la anomia de Merton, podemos añadir nosotros cómo fortalecer la propuesta teórica porque la propuesta teórica de Merton es un diagrama muy completo, es un diagrama, es un modelo conceptual que se puede enriquecer con aportes complementarios, ¿no? Es decir, identificar, por ejemplo, como clave una visión transdisciplinaria del delito. O sea, no solo desde una perspectiva sociológica, sino de repente desde la sociología de la cultura, o desde la sociología de la educación, o desde de la antropología social, etcétera. Entonces, para tener una comprensión integral, exhaustiva, de la nueva realidad criminal en el Perú, del Perú contemporáneo, digamos, a Merton lo podemos complementar con otras teorías. Y allí aparecerá la teoría del control social que propuso Hirschi o Hirsch. Lo podemos complementar con la teoría de las subculturas del delito que plantearon Cohen, Cloward y Olin. O con las aproximaciones que también sugiere la criminología crítica. Ahí vamos a encontrar a Kinnell, a Taylor, a June, ¿no? La próxima sesión trabajaremos esas cosas, los enfoques criminológicos. Hubieron un par de estudiantes que me hicieron unas consultas sobre si veremos también esa perspectiva criminológica. Claro que las veremos, sino que tenemos retraso en las sesiones, ¿no? De los días viernes sobre todo. Entonces, estas perspectivas, integrándolas al gran planteamiento de Merton, van a incorporar un conjunto de factores y de herramientas conceptuales para el análisis, para entender al delito también como una construcción social, es decir, para mirar esa criminalización selectiva y para poder mirar esa función ideológica del sistema penal. Pero además, en tiempos de contemporaneidad, es necesario integrar un enfoque geopolítico, un enfoque transnacional, un enfoque territorial. ¿Para qué? Para comprender las redes ilegales de zonas de frontera, para comprender la militarización de ciertos territorios, la declaratoria de los estados de emergencia, la conexión con organizaciones de fuera del territorio, la colaboración entre los innovadores sociales, para entender además esa relación entre extractivismo legal, ilegal, de violencia y de economía política. Entonces, la perspectiva para entender la realidad criminal en el Perú va más allá de un enfoque eminentemente estructuralista. Requiere también la perspectiva
de la sociológica de la subjetividad, pero no como dualidad, sino como dualismo integrado. Claro, ya más adelante en ciclos avanzados vamos a entender que existen también otras perspectivas teóricas en donde no solamente se ve la sociología de lo social, sino también la sociología de las asociaciones, que involucra además a otros tipos de actantes, a otros tipos de actores, ¿no? Que no son agentes convencionales, son agentes que tienen capacidad de configurar las asociaciones o las redes, de cómo se configuran determinadas redes. Y luego, entonces, podemos empezar a reflexionar sobre algunas cosas muy puntuales, ¿no? ¿Qué formas de anomia observamos hoy en la sociedad peruana? ¿No? Hemos compartido varios elementos teóricos, conceptuales y categoriales para entender una aproximación a esta pregunta. Podemos cuestionarnos de alrededor si la estructura social peruana incentiva la innovación desviada. Podemos cuestionarnos y reflexionar alrededor de qué políticas públicas pueden reducir la tensión entre las metas culturales y los medios institucionalizados. Y poder revisar quizás las políticas en materia de seguridad si es que existen, o las estrategias de seguridad si es que existen, si incorporan algunas de las visiones mertonianas, o si la visión mertoniana ha sido integrada o no con otro conjunto de propuestas teóricas que nos ayuden a tener una mirada integral, holística de la nueva realidad criminal. Bien, entonces, esto como una idea final y lo que podemos anotar, ¿no? Antes de finalizar esta sesión, quizás ensayar o bosquejar algunas conclusiones preliminares, porque todavía no estamos cerrando en realidad la temática de la unidad uno, como si la unidad uno es una temática muy profunda, muy exhaustiva, ¿no? Luego miraremos las otras teorías de cómo complementar la concepción de Merton, ¿no? A las cuales he citado ahora. Entonces, como una conclusión preliminar, lo que podemos señalar es que Merton sí sigue siendo relevante para analizar ciertas dinámicas de la criminalidad en el Perú, ¿no? Especialmente en aquello que está referido a exclusión estructural, a respuestas adaptativas desviadas, pero su aplicación necesita matizarse, necesita ser complementada, dado que la realidad criminal peruana de- eh, eh, de- también es resultado de racionalidades muy bien planeadas, de racionalidades estratégicas, de subculturas complejas, ¿no? De corrupción institucionalizada, de configuraciones en relación del poder global y local que van desbordando el marco original de la anomia. Entonces, Loïc Laquan, que es un autor que trabajó bastante de la mano con Pierre Bourdieu, sugiere que para comprender estas formas contemporáneas de marginalidad o de criminalidad, es preciso superar esas dicotomías entre la agencia y la estructura, que es lo que hemos venido planteando desde nuestro primer día de clases, y poder analizar todos esos dispositivos concretos de producción de orden y de desorden social. Bien, esto es lo que lo que puedo compartir con ustedes en el contexto de esta sesión, que ha estado orientada a aproximarnos de una mejor manera a la teoría de la anomia de Robert Merton. Bien, me gustaría saber si alguien desea hacer algún comentario antes de despedirnos o plantearnos alguna reflexión o qué reacción tienen ustedes ahora que hemos presentado esta propuesta teórico-sociológica que fluye de la obra Estructura Social y Anomia de Robert Merton, que sale a luz en 1938. Profe, una duda. Sí, por favor, adelante. ¿Usted considera, por ejemplo, el factor de la densidad geográfica un factor esencial en el tema del aumento de la criminalidad? Por ejemplo, en Lima somos más de 10 millones de habitantes, siendo la capital, obviamente, ¿usted considera que este factor geográfico, de densidad geográfica, es determinante?
Porque si nos ponemos a pensar, digamos, en otras capitales de Latinoamérica como Montevideo, Santiago, Buenos Aires, la, la tasa de criminalidad es un poco más baja que la nuestra. Inclusive esas ciudades son más pequeñas o son más grandes en densidad geográfica. Claro, lo que ocurre cuando hablamos del fenómeno o de la densidad, estamos hablando de la densidad poblacional, estamos hablando de qué tan concentradas están las personas en un determinado espacio, ¿no? Se refiere a la densidad poblacional, o sea, cuántos kilómetros cuántos habitantes alcanzan en un kilómetro cuadrado, digamos. Entonces, cuando uno analiza la perspectiva criminológica para el análisis del delito, uno va a encontrar aquello, por supuesto que sí, Faría, la respuesta es sí, acá van los argumentos. Uno va a encontrar algo que se conoce como causas criminógenas, aquellos que dan origen a las condiciones a favor de la desviación social y del delito, y va a encontrar los factores criminógenos, es decir, las grandes estructuras que dan pie a esas causas. Entonces, en el análisis de las causas de los factores criminógenos, el aspecto de orden cultural, el aspecto de orden territorial, por lo tanto el geográfico, constituyen factores y causas de la criminalidad y de la desviación social. Gracias, profe. Bien, ¿alguna otra intervención? Tenemos todavía unos 10 minutos. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, a mí me llama la atención. He estado pensando en todo caso si hay algunas de repente, claro, la tensión de entre medios y fines, perdón, entre fines y medios provoca una situación de anomia, es lo que menciona Merton, ¿no? Pero de repente, a mí me llama me da curiosidad saber si solamente se enfoca o se observa desde la perspectiva de lo que consideramos normalmente delitos, ¿no? Más que todo crimen organizado, creo que permite explicar bastante ese lado, ¿no? Pero creo que de repente, no sé qué tanto cuál es la capacidad explicativa para otro tipo de situaciones que también son consideradas delitos o son desviaciones sociales, pero que no necesariamente son tan claras a la hora de ver cuál es la tensión entre esos medios y esos fines socialmente aceptados, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el tema de repente del acoso sexual, ¿no? ¿Cuál es, de repente en el caso del proxenetismo, se puede entender cuál es la tensión entre los fines y los medios, pero de repente en el caso del acoso generalizado, ¿no? Que es más individual, pero que es un fenómeno que existe como delito y como desviación social, cómo podríamos, cuál sería la capacidad de repente de Merton en ese caso, ¿no? A mí me da un poco de curiosidad en ese tipo de delitos, por ejemplo, o de conductas desviadas. Excelente, excelente observación. A ver, eh, casi en la parte final de mi disertación aludí a la vigencia de la teoría de la anomia en la concepción mertoniana y aludí también a algunos aspectos que yo estoy denominando aspectos desfasados en la teoría, es decir, que resultan insuficientes para analizar, por ejemplo, la innovación criminal, para analizar la agencia criminal, para analizar la subcultura, para analizar incluso la criminalidad estatal, la corrupción, digamos. La concepción teórico-sociológica de Merton sobre la anomia y la estructura social, es decir, la anomia como resultado de esa tensión entre medios y fines, ¿no? Y el otro lado que tiene que ver con las formas de organización o de desorganización de la sociedad, ¿no? Que son consecuencia también de todo ese proceso complejo, pueden resultar, puede resultar la teoría insuficiente para mirar lo otro. Eso lo hemos dicho, por eso que, ¿qué sugerimos? Sugerimos que ante esos aspectos desfasados, que así estoy denominando a la teoría, porque es una teoría de 1938, se requieren incorporar otros planteamientos, otros aportes complementarios, ¿no? Por ejemplo,
la teoría de la subcultura del delito o el enfoque de la criminología crítica o la teoría del control social. ¿Qué es lo que está fallando para que surjan, por ejemplo, ese tipo de interacciones que pueden entenderse un tanto como lesivas? Por ejemplo, lo que mencionaba el compañero, el acoso. O sea, ahí qué cosa está fallando. Está fallando el control social. El control social no institucionalizado, sino el control social no formal, ¿no? Procesos de socialización, la capacidad, problemas de distinta índole que pueden estar directamente vinculados a la agencia. Entonces, Merton resulta insuficiente para explicar eso, menos para comprender. No le explica, peor, no lo va a comprender. Entonces, ¿qué se requiere? Integrar otras perspectivas. ¿Qué explica esas conductas? Esas conductas implican racionalidades. O sea, no es que el sujeto se hace delincuente porque hay estructuras que lo forman delincuente. No, como factores y causas criminógenas, sino que el delincuente decide hacerlo, decide incurrir en ese desbordarse de los medios institucionales, de los medios establecidos, se desborda, cae en desviación social y generalmente en delito. Ahora, también es válido añadir aquí lo siguiente. Cuando algo se incrementa y se masifica, y la gente la percibe y la siente como una agresión o como una invasión a su privacidad o a su intimidad, hay una demanda popular para castigar esos hechos. Y los estados contemporáneos, como en América Latina, ejemplo muy singular el Perú, tienen una criminología positivista, es decir, tienen una concepción criminológica de la realidad criminal que se expresa en el populismo criminal. Entonces, como hay una demanda social, quiero que ese hecho sea calificado como delito, el Estado responde con su vocación populista, lo convierte en delito. Es decir, como dice Zaffaroni y Croxatto, vivimos atacando las consecuencias cuyas causas no han sido resueltas. Bien, entonces eso es lo que podemos manifestar ante la observación que hace nuestro compañero. Esta es una postura que todavía nos falta desarrollar en el curso, que es el otro lado, o sea, falta el de las subjetividades y falta el de la postura que va por el dualismo. Bien, gracias al compañero por permitirnos ampliar el debate y la discusión. Listo, colegas. Si es que no hubiera ninguna otra intervención, entonces podemos cerrar la sesión para descansar un tanto, ¿no? Seguramente ustedes también tienen otras clases luego, de manera que ya nos estaríamos viendo o reencontrando el día viernes para continuar trabajando. Quiero terminar de cerrar en realidad la primera unidad. La unidad uno es una unidad muy bonita, es con bastantes alcances teóricos y como están pudiendo observar, estoy incorporando los ejemplos para hacerlos mucho más comprensibles cada uno de los aspectos conceptuales. Bien, vamos a despedir la sesión aquí. ¿Ok? Les agradezco su participaciones, agradezco su asistencia. Nos vemos el día viernes. Muchas gracias, buenas tardes. Profe, ¿me escucha? Sí, adelante. Le voy a decir, luego, ahorita le paso la lista de los que no asistieron por temas laborales y que me Ya. pase el PT de la clase para luego compartirlo. Ok, Ok, yo te envío el enlace de la grabación, no hay problema. no te profe. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, profesor. Buenas tardes.